Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque a ti te place venir a visitarnos constantemente, mi Dios. Y como decía Luis, Señor, siempre tienes lo mejor para tus hijos. Gracias, Padre Santo, por cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Mi Dios, yo te pido, Señor, que tú pongas unos oídos abiertos, un corazón dispuesto a recibir tu palabra, Señor. Ante todo, Padre, yo me pongo en tus manos, Señor. Sé tú hablando a través de mi vida, Señor. Yo solamente soy un instrumento y quiero agradarte, Señor. Gracias, Padre, por la disposición de cada uno de los que estamos aquí. Que esta palabra sea de bendición, Señor, como lo ha sido para mi vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues esta palabra, pues como ya lo dije, ha sido de bendición para mi vida. Dios ha venido hablando a mi vida desde hace algunas semanas con esta palabra y yo quiero compartirla con ustedes porque yo sé que también va a ser de bendición para sus vidas. Pues ya en ocasiones anteriores pues ya hemos hablado mucho sobre la carne, sobre el espíritu. Y a lo mejor se nos podría hacer un poco aburrido, no sé. Pero yo creo que siempre Dios habla algo nuevo. O sea, no importando el tema, la palabra de Dios siempre te va a enseñar algo. Y quiero hablarles un poco acerca de esto, de la lucha que existe entre el espíritu y la carne. Vamos a ir a Romanos 8, 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta aquí vamos a leer. ¿Cuántos de aquí ya no vivimos bajo la carne? Amén. Amén. ¿Y cuántos sabemos que a Dios no le agrada que vivamos en la carne? Ahora, ¿qué es vivir en la carne? Hacer todo lo malo. Cuando no conocíamos de Dios, cuando éramos parte del mundo, vivíamos bajo la carne. ¿Por qué? Porque hacíamos todas las cosas que no le agradaban a Dios. En pocas palabras, vivir bajo la carne es llevar una vida separada de Dios. Es llevar una vida pecaminosa. Pero Dios quiere que vivamos en el Espíritu. ¿Y cómo llegamos a vivir en el Espíritu? Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos libres. Jesús trae libertad. La Biblia dice que tenemos que hacer morir al viejo hombre. Entonces todo ese pasado, todo ese pecado que antes practicábamos, tenemos que hacerlo morir. Pero muchas veces no nos despojamos de todo completamente. Y lo venimos acarreando. Y lo venimos juntando. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vamos a ir primero a Romanos 8, ahí mismo. En el versículo 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, no es de Él. El Espíritu de Dios mora en nosotros. La palabra habla claramente que a Dios no le gusta que vivamos en la carne. ¿Y por qué muchas veces
seguimos practicando ciertas cosas que no le agrada a Dios? ¿Por qué muchas veces se nos hace difícil dejar cierto pecado? ¿Por qué muchas veces se nos hace difícil, no sé, dejar costumbres que sabemos que no le agradan a Dios? En Tesalonicenses 5:23 nos habla de que estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Y Tesalonicenses 5:23, primera de Tesalonicenses. El espíritu es el que se comunica con Dios. El espíritu es el que habla con Dios directamente. Cuando entramos a la presencia de Dios, nuestro espíritu habla directamente con Dios. Dice la Biblia que nuestro espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nuestro espíritu es el que está en contacto con Dios. El espíritu es el que percibe las cosas que son buenas ante los ojos de Dios. Y el espíritu es el que siempre busca agradar a Dios. Entonces, ¿de qué lado queremos estar? ¿Del lado de la carne o del lado del espíritu? Son cosas completamente opuestas. Y es por eso que está esa lucha constantemente. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, empieza esa lucha automáticamente. Porque tienes que ir en contra de tus deseos. Tienes que ir en contra de la carne. Es por eso que tenemos que vivir bajo el Espíritu, porque el Espíritu siempre va a buscar agradar a Dios. Y esa debería de ser nuestra prioridad como hijos de Dios. Vamos a ir ahora a Mateo 26. En el versículo 41. ¿Cómo es que nosotros pasamos, una vez que ya estamos viviendo en el Espíritu, una vez que ya estamos llevando la relación correcta con Dios, cómo es que muchas veces regresamos a andar en la carne? ¿O cómo es que muchas veces permitimos que el enemigo venga y nos ponga esos tropiezos? En Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? La carne es débil. Muchas veces lo decimos nosotros también. Y muchas veces nos justificamos con eso. Ay, Señor, es que la carne es débil. No hay excusa. A veces, por ejemplo, en la escuela los chavos, a veces, como decía Morris, a veces pasa una muchacha muy bonita y sin querer ya están pecando con ellos, con sus pensamientos, ya están pecando al codiciar a esa mujer. Y lo primero que te dicen, no, es que la carne es débil. Pues somos hombres, ¿no? El enemigo busca tumbarnos a través de tentaciones. Busca hacernos retroceder a través de tentaciones. ¿Qué es una tentación? ¿Alguien sabe? Rosie, ¿qué es una tentación? Una tentación es una atracción a hacer algo que no le agrada a Dios. Una tentación es una atracción de hacer cosas imprudentes, cosas que no son buenas. Y de esta manera el enemigo te disfraza el pecado, porque la raíz de la tentación es el pecado. Si no existiera pecado, no habría tentación.
Yo creo que todos aquí en algún momento de nuestra vida hemos sido tentados. Hace algunas semanas platicaba con algunos de los chavos aquí un sábado y les decía que yo estaba sorprendido, que yo me quedaba sorprendido cómo es que el enemigo utiliza un montón de cosas para hacerte caer e intenta por un lado y si ve que por ahí no es la cosa, se va por otro y empieza a buscar de muchas maneras para hacerte caer. Pero si estás viviendo en el Espíritu, esas tentaciones no te van a afectar a ti. Vamos ahora a Génesis 39. Aquí tenemos el ejemplo de una tentación sexual. Génesis 39, vamos a leer del 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió con su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Una manera de evitar la tentación es huyendo. Si tú sabes que si vas a cierto lugar van a venir tentaciones, huye de ese lugar o simplemente no vayas. Si sabes que con ir a la disco, con ir a ciertos lugares te van a ofrecer cigarro, te van a ofrecer a lo mejor droga, alcohol, y si sabes que eso no le agrada a Dios, salte de ese lugar. Existen infinidad de tentaciones. Vamos ahora a 2 de Timoteo 2:22. Dice, huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Nuevamente la palabra de Dios dice, huye, huye, ocúpate en otras cosas, busca distraerte en algo. Vamos ahora a Santiago 1. Del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Dios nunca nos va a tentar. Volviendo al ejemplo de la muchacha, cuando pasa, ay Dios, ¿por qué me tientas con esto? Lo he escuchado muchas veces, pero no es así.
Dice la palabra de Dios que cada uno es atraído, cada uno es tentado según sus propios deseos. A veces no tenemos ese dominio propio que deberíamos de tenerlo, porque la palabra dice que Dios ya nos dio ese espíritu de dominio propio. Y a veces no lo tenemos. Y cuando llega la tentación, ¡zas!, caemos redonditos. No tenemos muchas veces el valor de decir no. Recuerden que Dios nos ha dado ese libre albedrío. Lo compartíamos la vez pasada que me tocó predicar. Dios nos ha dado esa libertad para elegir lo bueno y lo malo. Pero si estás en el Espíritu, vas a saber qué es lo bueno delante de los ojos de Dios. Muchas veces el enemigo está ahí. Dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y está ahí insistiendo. Y si ve que no es con actos, se va a los pensamientos. Y empieza el enemigo a recordarte cosas. Y empieza el enemigo a decirte, ¿te acuerdas cuando hacías esto? ¿Te acuerdas cuando decías aquello? ¿Te acuerdas lo bien que te la pasabas cuando hacías ciertas cosas? Y empieza tu mente a ponerse de acuerdo con el enemigo. Y una vez que entiendes el mensaje que Satanás te está dando y lo tomas, vas a pecar, como dice su palabra. Los deseos se van a convertir en hechos, y esos hechos te van a traer la muerte espiritual. Esos hechos, sin duda alguna, te van a alejar de Dios. Y no nada más con actos, con palabras, le decía a Juanita y a Chuy también. Digo, hace como 2 o 3 semanas que yo andaba aquí limpiando, es parte del testimonio, yo andaba aquí haciendo el aseo, y le digo a Juanita, le digo, el enemigo quería tumbarme a fuerzas. Había intentado con ciertas cosas y miraba que no podía, y así, hasta que llegó con mi mente. Y le digo, y Él sabe en qué cosas estamos fallando. Él sabe en qué áreas estamos batallando. Y yo recuerdo que les decía, ese día yo siempre pongo alabanzas cuando ando aquí. Y se puso una alabanza, si le crees a Dios, de Samuel Hernández, no sé si alguno lo han escuchado. Dice que si tú le crees a Dios, tú vas a recibir tu milagro. Que si tú le crees a Dios, Dios va a obrar. Que Dios va a quitar cualquier problema, que Dios va a quitar esa montaña. Y yo estaba escuchando esa alabanza y yo empecé a cantar. Y viene el enemigo y empieza a darme. Le digo, Juanita, me dio bien duro esa vez. Y empieza. Él sabe que a mí todavía me duele mucho la muerte de mi papá. Y el enemigo empieza a meterme ideas y me dice, ¿sabes qué? Y yo podía escuchar esa voz y me decía, si tú le creíste a Dios, tú le sirves a Dios, tú le das tu tiempo a Dios, pero Dios no se tomó el tiempo para sanar a tu papá. A mí me dolió tanto eso y me puse a llorar y seguí el enemigo. Me dice, ¿tú crees que Dios es justo? Pero si Dios fuera justo, no se hubiera llevado a tu papá sabiendo que tú lo necesitas. Y ahí me tienen, llore y llore y llore y llore. Y le digo a Juanita, a Chuy, le digo, en mi corazón había un reproche tan grande para Dios. En mi corazón quería salir algo y decirle, Señor, ¿por qué hiciste eso? Señor, ¿por qué permitiste eso si yo te sirvo? Señor, ¿por qué me hiciste esto si yo entrego todo por ti? Y yo creo que fue Dios
el que permitió que no hablara porque de tanto llanto y llanto tenía un nudo en la garganta y no pude hablar. Lo único que pude decir, gracias a Dios, fue: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a aceptar tu voluntad. Porque yo sé que esa fue la voluntad de Dios. A lo mejor de momento no entendemos las cosas en que Dios obra. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que el enemigo busca la manera. El enemigo fuerzas quiere tumbarnos. Y es por eso que tenemos que andar en el Espíritu. Cada vez que nosotros, y Dios me lo mostraba así, cada vez que nosotros le prestamos atención a escuchar al enemigo, el enemigo gana ventaja sobre nosotros. Y yo entendí eso. Yo entendí que cuando el enemigo quiere venir a recordarme el pasado, a atormentar mis pensamientos, tenemos que reprender. Tenemos que reprender inmediatamente. Por ejemplo, Adán y Eva. A lo mejor el enemigo no se le presentó y no la poseyó y no se le metió a Eva y todo ese rollo, no. El enemigo habló y Eva escuchó. Por escuchar al enemigo se hizo el pecado. Es por eso que no debemos de prestar atención a lo que el enemigo dice. Les decía hace un momento, porque si escuchamos al enemigo, tarde o temprano vamos a terminar poniéndonos de acuerdo con él. Es decir, yo acepto lo que tú me dices y el enemigo, bien feliz, porque te tiene llore y llore como me tenía a mí. Pero no debe de ser así. Muchas veces nos preocupamos tanto por la condición en la que estamos. Es decir, no alabo a Dios porque no me fue bien económicamente. Y si viene la tentación, caigo. ¿Por qué? Porque no alabé a Dios, porque no tenía esa relación constante con Él. Hago otras cosas del mundo y me olvido de Dios. Dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Si nosotros vivimos bajo nuestra condición, es decir, cómo estoy, no vamos a agradar a Dios, porque vamos a terminar afanados. Que si la escuela, que si no tengo tiempo, porque salgo tarde, que porque tengo que hacer esto, la tarea, y así, y así, y así. Que si el trabajo, porque tengo que ir a hacer ciertas cosas, no me queda tiempo, y siempre hay pretextos. Los pretextos nunca se van a acabar. Pero no es tanto la condición, sino la posición. Es decir, viene la tentación. ¿En qué posición estoy? Tenemos que tener fe. Tenemos que creer lo que Dios dice de nosotros. Dios dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios dice que somos sus hijos. Dios dice que tenemos un espíritu de dominio propio. Ahora, ¿aceptamos eso? O cuando viene la tentación, cuando viene el enemigo, nos olvidamos de eso. Debemos de tener siempre presentes y debemos de tener claro quiénes somos y por qué estamos aquí. Porque pueden venir. Una vez vino una persona, bueno, no vino, yo fui. Yo fui a la casa de unos amigos y dentro de esas personas había un testigo de Jehová. Y pues empieza: oye Félix, ¿qué te enseñan en tu iglesia? Y así empezó a sacarme plática y plática y plática.
Y después empieza a meterme cosas. Y él sacó su Biblia. Y empieza, no, mira, la Biblia dice aquí, y esto, y esto, y esto. Pero yo me daba cuenta que cambiaba lo que la palabra de Dios dice. Y esa es otra tentación. Si tú no estás conforme al Espíritu, no vas a poder discernir y no vas a poder saber que lo que esa persona te está diciendo está mal. Y pues vas a caer redondito. Y yo recuerdo que esa persona me decía, no, es que no. Yo le decía, no, es que el infierno sí existe. Dice, no, el infierno no existe. Tú mueres, dice, el alma es el cuerpo y se queda ahí. Lo leímos hace un momento, el cuerpo estamos constituidos alma, cuerpo y espíritu. Y esa persona decía que no. Y trataba de confundirme, decía, Jesús no va a venir. Ustedes están mal. ¿Cómo es que hablan en lenguas? ¿Cómo es que reciben al Espíritu Santo? Y empezaba y empezaba y empezaba y empezaba. Me acuerdo que me quedé callado, no dije nada, pero dentro de mí yo sabía que lo que estamos siguiendo es la verdad, porque estamos basados en la palabra de Dios. Y no importando si vienen otras personas, porque muchas veces pueden traer doctrina de hombres. Nosotros sabemos en quién estamos confiando. Y me acuerdo que nos decía Chuy, o Juanita, no recuerdo. Dice, me da mucho gusto saber que tenemos bien claro qué es lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Y así debemos de estar, firmes, creyendo en lo que la palabra de Dios dice, creyendo que Jesús va a regresar por nosotros, porque Dios no miente. Y si su palabra lo dice, es verdad. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos 4. Existen muchas tentaciones, les decía. A veces no tentaciones de decir, ay, es que a mí me da tentación fumar, a mí me da tentación tomar, o simplemente, o una tentación sexual, o una tentación de hacer cosas que no le agradan a Dios. Hay veces que Dios te habla durante el día, durante la semana. No sé, te puede decir, hijo mío, ve, lee la palabra. O ponte a orar por tal persona. Y muchas veces no lo hacemos, ¿por qué? Porque ahí está la tentación de la televisión. Y si es a las 4 menos, ¿por qué? Porque está la novela. O si es a las 10 que tienes que orar tampoco, porque haces otras cosas. No nada más la de la televisión. Ay, Dios, no tengo tiempo porque tengo que ir al gimnasio. Ay, Señor, es que hoy hice una cita con tal persona y tengo que ir. Eso es lo que les decía, caemos en vanidad, caemos en un afán que nos olvidamos completamente de Dios y no debe de ser así. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando nosotros les hablamos a las otras personas, incluso nosotros mismos podemos llegar a pensar eso. La palabra dice que nunca cometió pecado. Fue tentado, sí, pero no cometió pecado. Podríamos decir, ay, es que es el Hijo de Dios. Pues era Jesús, ¿cómo iba a cometer pecado? Pero dice la palabra que fue tentado según nuestra semejanza.
Jesús estaba hecho en carne y Jesús pudo resistir la tentación. Entonces, si somos hijos de Dios, si estamos con Jesús, también podemos resistir la tentación, ¿o no? Vamos ahora a Lucas 4. Este es el pasaje donde Jesús fue tentado. Lucas 4:1. Dice, Jesús, fíjense lo que dice aquí, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Imagínense, nosotros somos tentados por nuestros propios deseos, pero Jesús fue tentado por el diablo. Dice después, por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un momento. ¿En qué maneras fue tentado Jesús? Jesús andaba en carne, también tenía hambre como nosotros. Y se le aparece Satanás y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, conociendo la palabra, siendo sabio, supo responder. ¿De qué otra manera lo tentó? Lo hizo dudar, lo que les decía hace un momento, de quién era Él. Porque le dice, si tú eres el Hijo de Dios, Jesús sabía quién era. ¿Y qué le respondió? No tentarás al Señor tu Dios. Él sabía quién era. Él sabía que era el Hijo de Dios. Y no iba a permitir que Satanás lo hiciera caer. ¿Y de qué otra manera más? Puso la fe de Jesús en prueba. Porque le dice, astuto Satanás, lo tenta con palabra. Le dice, si eres el Hijo de Dios, aviéntate, no pasa nada. Tu papá, Dios, va a mandar a tus ángeles para que te lleven en tus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Muchas veces el enemigo nos hace eso, ¿no? Con la misma palabra, la cambia y te la presenta para hacerte caer. Pero Jesús, confiando en Dios, tampoco cayó. Jesús estuvo firme también en la fe a Dios.
¿Nosotros estamos firmes en nuestra fe? Amén. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ya vimos que podemos evitar la tentación huyendo. Resistiendo también podemos evitar la tentación. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero si se dan cuenta, donde leímos ahorita, en Lucas 4, en el 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él. ¿Por qué? Por un tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si ya fuiste tentado, no quiere decir que ya te libraste. Uy, ya la hice. No, ya no se me va a poder, ya no se me va a volver a aparecer Satanás a tentarme. No. Se apartó un tiempo. Tal vez Satanás no puede ahorita contigo, ni va a poder. Tal vez en cierto momento no pudo, pero va a volver a intentar. Por ahí dicen que de las pruebas, de las luchas, uno se fortalece más. Pero ahora imagínense si a la primera caemos, cuando venga la segunda, ¿qué va a pasar? Pues ni para qué. Entonces, resistid, resiste. Podemos hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si vienen esos deseos, esos pensamientos del pasado, hacer cosas que no le agradan a Dios, resiste. Leí hace un momento un estudio acerca de esto y decía que nunca te pongas a luchar con tus pensamientos, porque lo que estás haciendo es reforzarlos. Es decir, te viene un pensamiento de tu pasado que te dice, vuelve a fumar. Y tú así por querer evitar ese pensamiento, y te empiezas, no, ese pensamiento, y empiezas tú según eliminar ese pensamiento, pero le estás dando más importancia, lo estás haciendo más grande. Y yo leía y decía que lo mejor que debemos de hacer es distraernos en cualquier otra cosa, no atacar directo a los pensamientos, sino de una manera inconsciente, haciendo cosas. Por ejemplo, si viene ese pensamiento, no te pongas a luchar con él, ve y ponte a leer la palabra. Si vienen ciertos, ve y ponte a orar, déjalo en manos de Dios. Ponte en manos de Dios y Él va a obrar. Permite que Dios obre en tu vida. ¿Qué pasa si caemos? Si cedemos a las tentaciones del diablo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa, Chuy? Caemos en pecado. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Quedarnos ahí tirados, llorando a que el enemigo haga de nosotros lo que él quiera. Les decía, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si caemos, hay que levantarnos. Si hemos fallado, hay que procurar no volver a hacerlo. La clave aquí es confesar y arrepentirnos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados,
Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Confesar nuestros pecados. Muchas veces nos da pena expresar. Hay veces que hay ciertas áreas a lo mejor en las que estamos batallando, pero lo mejor no nos apropiamos de eso. Si tú no confiesas delante de Dios ese pecado, si no le dices, Señor, yo ya no puedo más, te necesito a ti, yo solo no puedo. Si no hacemos eso, ese pecado se va a ir juntando, se va a ir atesorando. Y hay veces que no queremos expresarlo y nos adueñamos de ese pecado. Es decir, yo no te voy a confesar esto porque es tan personal y me da pena y no te voy a decir esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no confesamos de momento delante de Dios ese pecado, esa falta, vamos a seguir caminando igual y vamos a empezar a agarrar de aquí, de allá y más acá, a tal grado de que cuando queramos ahora sí, de todo corazón, pedirle a Dios que nos limpie, pedirle perdón a Dios, para Dios va a ser más difícil porque vamos a estar bien sucios. Nuestras vestiduras ya no va a tener un pecado, no, sino muchos. A lo mejor tenemos cosas de hace años que no hemos dejado. A lo mejor hay áreas en las que no nos atrevemos a acercarnos, por ejemplo, a doña Emita, a doña Maca, a Moris, a los líderes, a nuestros hermanos en Cristo, para apoyarnos en oración. Debe de existir esa confianza como un cuerpo en Cristo que somos. Tampoco que se haga chisme, porque el chisme no le agrada a Dios. Entonces, debemos de confesarnos delante de Dios. Vamos a Gálatas. Gálatas 1. Uno y 2. No, perdón, Gálatas 6, del 1 al 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si tú sabes, si aquella persona tuvo la confianza de decirte, ¿sabes qué, hermano? Estoy batallando en cierta área. No he podido dejar de hacer ciertas cosas. Necesito que me apoyes. Necesito que me eches la mano en oración. ¿Cómo dice la palabra? Restauradle con espíritu de mansedumbre. Les decía que no se haga un chisme. No, y se arma la cadenita, ¿no? Ah, no, que fíjate que el hermano anda bien mal. No, hombre, si lo hubieras visto lo que me contó. No, y aparenta ser la blanca palomita. No, si lo vieras cómo es de verdad. Y así muchas veces se crea eso y por eso ya no hay esa confianza. Dice la palabra de Dios que mejor son dos que uno. ¿Por qué?
porque cuando uno caiga, ahí está el otro para levantarle. Pero hay de aquel que esté solo, porque cuando caiga, no va a tener al otro que le ayude a levantarse. Pero les digo, muchas veces no pedimos ayuda. Y nos encerramos, como decía Leti, nos encerramos en nuestro gorrito. Se ponía su gorrito y no hablaba con nadie y así. Y nos encapsulamos en nuestro mismo pecado. Y no debe de ser así. Ayer lo mirábamos en la película. Cuando pecamos y conocemos de Dios, el Espíritu Santo trae convicción de pecado a tu vida. ¿Y qué pasa? Viene la culpa. Y está la culpa ahí. Y te sientes muy mal. Que ni siquiera tienes cara para levantar los ojos y decirle, Dios, te necesito. Cuando pecamos y no nos arrepentimos, estamos sucios. Nos sentimos despreciables, nos sentimos lo más bajo que pudiera existir. Decía la película, la culpa, si no la confiesas, te va a acarrear muerte. Si no confiesas tu pecado, tarde o temprano, la muerte espiritual va a llegar a ti. ¿Por qué? Porque no quisiste soltar eso que traías. Porque no quisiste dejar tu carga para que Dios obrara en tu vida. Porque no quisiste dejar tu egoísmo, porque muchas veces decimos, no Dios, no te necesito porque yo puedo. Y a veces decimos, no, es que yo tengo todo bajo control. No, yo solito puedo, una vez me la arreglé, otra vez puedo. Pero a veces nos engañamos a nosotros mismos. La culpa sin confesarse trae muerte, pero la culpa cuando se confiesa trae redención, trae perdón de pecados. Ya lo leímos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No se trata de decir, ay Dios, ya te pequé, la carne es débil. Señor, ya te pequé, va a ser muy difícil acercarme a ti y la relación ya no va a ser la misma y te vas por otro camino. No se trata de eso. Si caíste, levántate. Dios te va a perdonar. Pero tampoco vas a caer en un círculo vicioso. Peco, pido perdón y vuelvo a pecar. Al fin que Dios está ahí para perdonarme. Pues dice la Biblia que me va a perdonar, y dice la Biblia que me ama mucho, y bla, 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 bla. Y podemos inventar un montón de cosas. Con tal, es decir, entramos el domingo, sábado, domingo, jueves, espirituales, y adorando a Dios con todo lo que traigamos. Llegamos el lunes, martes, miércoles, vamos para abajo, volvemos a lo mismo. Llega la tentación, caemos. No, pero se acerca el sábado. Ay, Dios, perdóname, Señor. Y ahí estábamos pidiendo perdón. Y venimos limpios. Llega otra vez el lunes y volvemos a pecar. No se trata de limpiarnos y volver a mancharnos. Se trata de limpiarnos y mantenernos limpios. Mantenernos en santidad. Pero muchas veces no lo hacemos. Tenemos que comprometernos a vivir puros, a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aunque parezca algo muy drástico, no sé, que esa sea una norma en nuestras vidas. Señor, yo me comprometo y yo quiero cumplirlo, yo quiero vivir en santidad. Dice la Biblia que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú quieres, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y así será.
Pero pues queremos seguir tibios. Un rato estoy, otro rato no estoy. Fines de semana, soy cristiano, adoro a Dios, le sirvo, le canto, le alabo, lloro, brinco, salto, pataleo. Llega entre semana y volvemos a lo mismo, a enfriarnos. No se trata de llevar esa doble vida. A Dios no le gustan las máscaras. Podemos venir lo sucio que queramos. Pero vemos a Doña Emita, agarras la máscara y te pones, bien acá, ¿no? Te haces el espiritual. No, pero si viene, no, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo es? No, no, hermano. ¿Y allá afuera qué onda? No le gustan las máscaras a Dios. Dios quiere un corazón verdadero. De nada te sirve arreglar tu exterior. Dios ve tu corazón. ¿Ustedes creen que vamos a engañar a Dios? Seguramente cuando estemos delante del trono de Dios, cuando vayamos a ser juzgados, vamos a andar buscando la máscara, ¿no? A ver, ¿cuál me pondré? Esta la del chavo espiritual, ¿no? Acá, te la pongo. Señor, Dios no te está viendo la máscara, te está viendo el corazón. Dios te conoce a la perfección. Dios sabe cuáles son nuestras debilidades. Dios sabe cuáles son nuestras fortalezas. Dios sabe que muchas veces le hemos fallado. Dios sabe que muchas veces hemos decidido incluso hacer cosas del mundo que venir a adorar a Dios. Muchas veces preferimos irnos a fiestas y nos olvidamos de Dios. Dios sabe eso. Pero ¿sabes qué? Aún así Dios nos quiere usar. Aún así Dios nos ama y Dios nos quiere levantar. Dios no te va a dejar ahí, al menos que tú así lo quieras. Si tú permites que Dios sobre en tu vida, Dios te va a levantar. Pero si no lo permites, mucho cuidado, porque Dios te puede traer con lazos duros. Como dice Doña Mita, cuando Dios te jala las orejas, cuidado. Es mejor no haberle conocido que haberle conocido y apartarse. Si tú sabes que andas mal, si sabes que de plano andamos de la patada, como por ahí dicen, ¿qué esperamos para venir delante de Dios y ponernos a cuentas? Ay, Señor, es que, Dios, ahorita ya es tarde y traigo sueño y te duermes. Mañana tempranito, Señor, yo me voy a poner a cuentas contigo. Y si mañana no llega, ¿qué cuentas le vas a dar a Dios? Ay, Señor, es que ahorita no puedo salir a evangelizar porque, pues es sábado y pues tengo que descansar, pero pues en la tarde voy a ir a la iglesia. Y si esa tarde no llega, como por ahí dicen, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Dios nos está esperando con los brazos abiertos, cierto, pero todo tiene su tiempo, un principio y un final. Nosotros no sabemos cuándo es nuestro final. A lo mejor Dios está hablando hoy a tu vida, pero has de decir, no, pues esta palabra me llega, pero no la voy a poner en práctica. Es que suena tan difícil vivir en santidad. Es que suena tan difícil dejar de hacer aquello que llevo años haciéndolo. Sí se puede. Con Jesús todo se puede. Y recuerden en qué posición estamos. Somos más que vencedores. El enemigo está bajo nuestros pies.
Si viene la tentación, podemos resistir, como Jesús lo hizo. Vamos a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra cosa que tenemos que hacer para no caer más en tentación es renovar nuestra mente. Porque nuestra mente tiene mucho poder. Por ahí una vez una persona me dijo, ten cuidado con lo que piensas, porque lo puedes decir. Y ten cuidado con lo que dices, porque se te puede conceder. Nuestra mente controla todo nuestro cuerpo. Nuestro cerebro controla nuestro cuerpo. No se mueve un brazo sin que el cerebro mande la orden. Entonces, si nuestra mente, si lo que nos va a llevar a hacer las cosas está sucia, está mal, con pensamientos de pecado, con pensamientos de deseos que no le agradan a Dios, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues cosas que no le agradan a Dios. ¿Y cómo vamos a renovar nuestra mente? A través de la palabra. Renovemos nuestra mente a través de la palabra. Si conoces la palabra de Dios, cuando venga el enemigo con la tentación, ten la seguridad que vas a responder igual con Jesús, como Jesús, perdón. Con la palabra. No va a venir Satanás y te va a decir, mira, te traigo esto y esto y esto y esto. No le vas a responder cualquier mensaje. Tú le vas a decir, ¿sabes qué, Satanás? No. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a Dios. Y la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Porque nuestras fuerzas probablemente no podamos. Pero si estamos fundamentados en la palabra, en nuestro entendimiento, nuestra manera de hablar y de sentir, sin duda alguna estaremos bajo el Espíritu y haremos la voluntad de Dios. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué vas a poder limpiar tu camino? Si tu camino ya está sucio de pecado, si tu camino ya está manchado, ¿con qué lo vas a limpiar? Con guardar la palabra de Dios. Atesora la palabra de Dios en tu corazón. No dejes de leer la palabra. Es la manera como debemos de guiarnos. Ya somos hijos de Dios. Tenemos que hacer lo que Dios dice. Ya no en la carne, eso ya quedó atrás. Dios renueva nuestro entendimiento. Renueva nuestro corazón. Y por último, haz los ajustes necesarios en tu vida. ¿A qué me refiero con esto? Que si hay personas que en tu pasado, cuando todavía vivíamos en la carne, en algún tiempo les hiciste daño por ese pecado, no dudes en ir a pedirles perdón. Haz esos ajustes, porque si no lo haces tarde o temprano, el enemigo va a venir con eso. El enemigo va a querer atormentarte con el pasado.
si sabes que ciertas amistades te inducen a la tentación, por más que te duela, aléjate de ellos. Porque va a ser más fácil que tú te conviertas a ellos que ellos a ti, si no estás bien. Si sabes que con ir a ciertos lugares no vas a estar bien, no lo hagas. Ajusta tu vida a la voluntad de Dios. Trata de no cometer los errores que ya cometimos. Señor, te fallé en esta área, sí, pero no volverá a suceder. Comprometámonos con Dios. Hagamos ese pacto con Dios. Pero recuerden que cuando prometemos algo a Dios, tenemos que cumplirlo. Porque podemos decir, Señor, yo pacto contigo que voy a vivir en santidad y te voy a alabar toda mi vida y te voy a cantar y te voy a servir. Y a la hora de la hora estás todo apático y a la hora de la hora estás todo englobado en el pecado que nunca soltaste. Un compromiso se cumple y más si es con Dios. Como hijos de Dios tenemos el compromiso de hacer la voluntad de Dios para que los demás lo vean. Ayer lo mirábamos. A lo mejor no les hables directamente, pero tu testimonio va a hablar. A lo mejor no les digas arrepiéntete, Dios te ama. Con el simple hecho de ser diferente. Los cristianos nos diferenciamos allá afuera. ¿Por qué? Porque ya no somos iguales. Porque ya no estamos como los demás en la carne, sino en el Espíritu. Porque somos luz en las tinieblas. Tenemos que marcar esa diferencia. Pero marcarla verdaderamente. No a medias. A Dios no le gustan las cosas a medias. No le gustan. Ay, mira pues, te digo que Dios te ama, pero vámonos a tomar. Ah, no, ya tomando, no, es que... y le tiras un rollo, lo que quieras. Si tú sigues así, con esa doble vida, si sigues jugando con las máscaras, si sigues jugando al cristianito, tarde o temprano vamos a caer en religiosidad. Y Dios no quiere eso. ¿Qué es un religioso? Una persona que llega, pues podría aparentar todo lo bueno. Pero muchas veces me ha pasado, estamos aquí en la reunión y pues estamos aplaudiendo y cerramos nuestros ojitos, levantamos nuestras manitas y todo lo que quieran. Pero si nuestro corazón y nuestra mente están allá afuera, no están aquí, estamos siendo religiosos. Porque lo estamos haciendo solo por hacerlo. No lo estamos haciendo de corazón. No lo estamos entregando por amor. Ay, aplaudiendo. ¿Qué estará la novela? Ay, hoy es domingo, hoy se acaba la novela. ¿Qué onda? Nuestra mente, nuestro corazón debe de estar aquí. Ay, ¿cómo habrá terminado el fútbol? ¿Quién habrá ganado? Y así estamos a veces. Mejor me hubiera ido a la fiesta. Allá estaría mejor, y así, y así, y así, y así. Dios no quiere religiosos. Religiosos hay muchos. Cristianos hay pocos. ¿Qué queremos ser? ¿Religiosos o cristianos? Amén. ¿Por qué no religiosos? Pues estaríamos cómodos, ¿no? Exacto. Podríamos ser religiosos, pues venir todos los días y hacer todo lo que pues, los demás lo hacen, pues yo también. Y así y así. Pero les digo, Dios conoce nuestros corazones. Las iglesias allá afuera
Aquí no. Están llenos de religiosos. Pero también hay muchos cristianos. Habemos personas que sí buscamos a Dios de corazón. Que si llegas a la iglesia, hermano, ¿cómo estás? Y ni te pelan. No te importa. No vienes a ver cómo está la otra persona. ¿A quién vienes a ver? A papá Dios. Ay, hermano, no, ya no voy a venir porque la hermana me hizo una cara. No, y tan bien que me llevaba con ella. No, y luego la hermana que es bien regañona. Y así, hermanos, nuestra mirada no está en el hombre. Nuestra mirada no está en el hombre, no está en las cosas terrenales. Si estamos aquí, ya lo hablamos una vez. Si tenemos los ojos puestos en lo que se ve, ¿qué pasa? Nos hundimos. Nos hundimos fácilmente, caemos en religiosidad y va para abajo, muerte espiritual segura. Así de fácil. Pero en cambio, si tenemos un corazón dispuesto a buscar de Dios, si venimos ahora sí, con toda la actitud, como dicen algunos, a buscar de Dios, dejando todas las cargas allá afuera, despojándote de todo lo que quieras, y dejas que la presencia de Dios fluya, es ahí donde van a ocurrir los cambios que necesitas. Es ahí donde ocurren los cambios que muchas veces en nuestras fuerzas no podemos, pero Dios sí puede hacerlo. Es cuestión de que le demos paso a Dios. Señor, ven y haz los cambios. Yo no puedo. Pero les digo, no se trata de que Dios te cambie y vuelves a lo mismo, no. Si hay cosas que aún te afectan, si hay cosas que aún te duelen, que tú sabes que te pueden hacer retroceder, deshazte de ellas. Así de fácil. Imagínense, cuando estemos delante de Dios, yo siempre pongo los ejemplos esos. Pues ahí no va a haber ni que, ay Señor, es que esto. No, Señor, pero fíjate, yo iba a la iglesia, yo cantaba, yo adoraba, yo brincaba, saltaba, pataleaba, yo me revolcaba y todo lo que quieran. Nunca vamos a engañar a Dios. No, Señor, pero fíjate que el domingo yo prediqué tu evangelio. Sí, pero fuiste para ver a las muchachas. No, Señor, pero fíjate que yo voy a ir a la secundaria a predicar tu evangelio. Sí, pero vas a hacer otras cosas. No vas verdaderamente a ver qué es lo que Dios va a hacer. Y es ahí donde muchas veces no permitimos que Dios nos use. Por fuera podemos ser lo que quieran, pero nuestro interior, ¿qué onda? ¿Cómo estamos por dentro? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Está sucio? Recuerdo algo que me decía Luis hace mucho. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Qué le estamos dando a Dios? Como decía un pastor, ¿a qué huele tu alabanza? ¿A qué huele tu adoración? ¿A qué huele tu oración? ¿Tu oración huele a borracheras? ¿Tu alabanza huele a pornografía? ¿Tu oración a qué huele? ¿Qué le estamos dando a Dios? Todos sabemos que Dios merece lo mejor, ¿verdad? ¿Y cuántos le damos lo mejor a Dios? Amén. A veces, pues, nos hacemos creer que nuestro pecado, pues, como les decía, yo puedo solo,
Y tarde o temprano te das cuenta que estás más envuelto, estás más embarrado que en lo que empezaste. Y en el momento que vienes a Dios, según tú vienes bien, según venimos bien más bien, venimos bien, y pues ¿qué es lo que pasa? Señor, ¿por qué no puedo sentir tu presencia? ¿Ya me pediste perdón? Señor, ¿por qué no fluyes en mi corazón? ¿Dejaste tus cargas afuera? Ah, no. Pero pensamos que aquí es la lavandería. No, me ensucio toda la semana y me mancho. Señor, aquí estoy, límpiame. ¿Qué es eso? No, hermanos. Podemos limpiarnos allá afuera. Dios donde sea está. No quiere decir que Dios nada más está aquí y Dios nada más los domingos nos va a limpiar. No, hermano. Probablemente te ensuciaste el lunes y a lo mejor el domingo ya no llega. Ah, no, pero es que el domingo fluye bastante la presencia. No, me voy a esperar hasta el domingo para que fluya con más ganas. Así no se trata. Si no nos limpiamos, lo único que venimos a hacer es a obstruir la presencia de Dios. Y las personas que vienen bien, que vienen con ese corazón limpio, dispuesto a adorar a Dios, tampoco van a poder recibir. ¿Qué pasó el domingo pasado? La presencia de Dios no fluía. ¿Por qué? Porque a lo mejor veníamos cargados, a lo mejor veníamos manchados, a lo mejor pensamos que el pecado es una cosa insignificante y nos venimos así y se crea una carga, una pesadez. Imagínense, si todos viniéramos así. No, pues llega Rosy, Juanita, Morris, Don Oscar, y todos cargados. ¿Qué carga le estamos dando a Dios? Sería diferente si nosotros en nuestra casa nos pusiéramos a cuenta con Dios. Señor, aquí estoy, límpiame, porque quiero ir libre para adorarte como tú lo mereces. Ya serían menos cargas. Ahora, si todos venimos así, para Dios va a ser más difícil porque somos muchos. Y ya no es una, sino muchas. Y ya hay muchas cargas. Es por eso la importancia de confesar y arrepentirnos. Santiago 1:12. ¿Ya lo tienen? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Bienaventurados si soportamos la tentación. ¿Por qué? Hermanos, a veces pensamos, cuando llega la tentación, hemos de decir, ay pues, estamos chavos, un ratito no es nada, vámonos, caemos. Y no pensamos que eso nos va a apartar de Dios. Debemos de tener presente que si queremos esa corona de vida, ¿cuántos la queremos? Amén. Todos la queremos, esa corona de vida. Debemos de tener presente que si queremos esa corona de vida, ¿qué tenemos que hacer? Resistir las tentaciones, soportar las pruebas. ¿Por qué? Porque si pasamos la prueba,
subimos. Y si soportamos una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, vamos a llegar hasta arriba, vamos a llegar a la meta. Ahora, si no soportas, si soportas y no soportas, si andas medio tibio, subes 2, 3 escalones, caí hasta el último, ahí vas otra vez, caes otra vez al segundo y así estás. Y vas a subir y vas a caer y vas a subir y vas a caer. Y lo que les decía hace un tiempo, tu crecimiento se va a ver obstruido por eso. No vas a poder avanzar hacia arriba. Ay, Señor, pero es que, ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque muchas veces no nos enfocamos en la meta allá arriba. Aquí abajo todo se va a acabar, es pasajero, todo es vanidad. Podemos afanarnos por lo que queramos. Morimos, ¿qué nos llevamos? Nada. Dice la palabra de Dios que tenemos que hacer tesoros en el cielo. Tenemos que ir avanzando, puestos los ojos en Jesús. Ir hacia arriba y nada más. Volviendo, caemos, nos levantamos y eso es lo que tenemos que hacer. Les decía hace un momento, Dios no tiene problema por limpiarnos. Pero ¿qué le estamos dando a Dios? A pesar de nuestras debilidades, Dios quiere usarnos. Dios quiere levantarnos como ese pueblo que arrebata su reino. Dios quiere que cumplamos el propósito. ¿Cuántos sabemos para qué fuimos llamados? Dice la palabra de Dios que una de nuestras encomiendas aquí es predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Estamos cumpliendo ese propósito de Dios? Muchas veces nos da pena. Ay, Señor, pero es que esa es mi amiga. Y si le digo que soy cristiano, me va a dejar de hablar. No, hay que le hable otro. Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas de cada una de las personas que te ha puesto para que le hablemos. A veces por pena, por temor o por lo que queramos, ni siquiera podemos decirle a una persona, Dios te bendiga, o saludarle y decirle, ¿sabes qué? Jesús te ama. Y no lo hacemos. Eso es pecado. Ya estamos pecando, porque no estamos cumpliendo la encomienda de Dios de publicar a todas las naciones, publicar a todas las personas que existe un Dios y que es verdadero. Y que ese Dios puede hacer cambios. Y que así como nos ha cambiado a nosotros, puede cambiar a muchas personas más. Pero si no lo hacemos por religión, lo típico, ¿no? Todos, oye, ¿de qué religión eres? Te quedas así como que no, no es religión, es relación. Es una relación. Los religiosos no entran en el reino de Dios. No porque leas la palabra, no porque cantes, no porque adores, vas a entrar. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. De nada nos sirve aprendernos la palabra si no la vamos a hacer por obra. ¿Es bueno? Claro que es bueno adorar a Dios. Ese es nuestro propósito en la tierra. Para eso fuimos creados. Para adorar a Dios. Lo que yo me refiero es que no es bueno si caemos en religiosidad, porque no por obras vamos a entrar allá, no por muy buenos que parezcamos. Es que este tiene cara bonita, vente para acá. No por muy guapos que seamos. Tenemos que
cuidar nuestro interior, cuidar nuestro corazón. Morris lo predicaba hace unas semanas. De dentro del corazón salen los malos pensamientos, las avaricias, los hurtos, los homicidios. Todo esto de dentro del corazón sale y contamina al hombre. Y luego, ¿qué tenemos dentro? Dios quiere levantarnos. Eso yo lo tengo claro, porque he visto cómo es que a veces caemos y aún así Dios está ahí. Dios está dándonos la mano. Dios está como ese padre esperando al hijo pródigo. No porque le fallé a Dios y dejé un tiempo de congregarme, Dios me dejó de amar. No. Al contrario, qué bendición que puedas venir por tu propio pie, no esperando a que Dios te llame la atención. Porque Dios ve tu disposición al buscar su rostro. No se trata de irnos cada vez más lejos. Dios siempre va a estar ahí para echarte la mano. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer nuestro estado, nuestra situación. Señor, yo ya no puedo sin ti. Señor, necesito que me cambies. Señor, yo quiero servirte, pero ya no como lo hago hoy. Yo quiero ese cambio radical. Dios no va a tener problema en usarte. Dios no tiene problemas en levantarnos, porque eso es lo que quiere Dios, que levantemos su reino. Pero pues bueno, muchas veces nos gusta estar cómodos, y la comodidad no lleva a ningún otro lugar más que al infierno. Así que en la decisión está en nosotros. Decidimos salir de esa incomodidad, a que nos critiquen, a que se burlen de nosotros, a que nos dejen de hablar ciertos amigos. Incluso podríamos perder a familia. Pero esa incomodidad, esa paciencia, esa perseverancia que tú vas a tener, firme, confiando y sabiendo en quién estás creyendo, te va a dar esa corona de vida. Ahora que si preferimos estar del otro lado, cómodos, me la paso ligero, bien, tranquilo, Dios me ve, pero me escondo y ya no me ve. Los ojos de Dios están donde sea. Por más que nos escondamos, Dios nos ve. Y así podemos estar. Pues bueno, los invito a que seamos sabios. Es de sabios reconocer cuando hemos fallado. Y es de valientes aceptar que necesitamos de Dios. La decisión está en nosotros. Les digo, Dios no tiene problema en restaurar tu corazón. Dios no tiene problema en limpiar tu corazón completamente. Él puede hacerlo, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Ya basta de estar con las cosas pasadas. Lo que pasó no vale la pena recordarlo. Nuestro galardón está hacia el frente. Nuestra meta está hacia el frente. Dice la palabra de Dios que ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Yo creo que estamos más allá que de acá. Yo creo que esa meta cada vez está más cerca. Y que sería un error muy grande si permitimos que por ciertas tentaciones podamos perder nuestra salvación.
¿Cuántos años hemos invertido en Dios? Quizás 7 años, 8, 9, toda tu vida. Puede ser poco, puede ser mucho. Dios no ve cuántos años tienes. Dios no ve cuánto tiempo llevas en el Evangelio. Podrías llevar toda tu vida en el Evangelio, pero si no has dejado las cosas del mundo, pero si no hemos dejado esa vida antigua, tristemente todos esos años que hemos invertido han sido en vano. Porque de nada nos serviría llevar años y años y años si en un segundo caemos. Es como si volvieras al inicio. Estás sucio. Necesitas de Dios. No tenemos que retroceder. Vamos a cerrar nuestros ojos.